Cordial saludo para todos. El tema que vamos a trabajar el día de hoy es el ciclo celular, donde vamos a conocer cómo se da la división de las células o cómo se originan nuevas células para formar tejidos, para repararlos. Entonces acá los temas que vamos a tratar es cómo se da ese proceso en procariotas, cómo se da el proceso en eucariotas, y ya a partir de aquí, de lo que estamos observando en los temas, podemos ver que el proceso en eucariotas es un poco más complejo que en procariotas. Entonces en eucariotas ya vamos a ver lo que es la mitosis y lo que es la meiosis. Entonces vamos a empezar con la reproducción en procariotas. Primero que todo debemos recordar que los procariotas son los organismos unicelulares, que son una sola célula, y aquí encontramos a las bacterias. Entonces estos organismos se dividen o dan origen a otros organismos por un proceso llamado fisión binaria. ¿En qué consiste este proceso de fisión binaria? Es básicamente una célula inicial o una célula madre que sufre ciertos procesos. Aquí intervienen enzimas, procesos bioquímicos, donde a partir de una célula se va a dar origen a dos células hijas, por así decirlo, y esas dos células hijas van a ser idénticas a la célula inicial o a la célula madre. Entonces va a tener la misma cantidad de cromosomas. Recordemos que en los procariotas, en las bacterias, se tiene un único cromosoma y ese cromosoma es circular. Entonces la información genética va a ser igual en ambas células formadas. Entonces las bacterias se dividen por medio de este proceso. Es un proceso que no requiere tanto gasto energético. Es un proceso donde se pueden dividir en un corto tiempo, pueden haber muchas generaciones. Entonces es un proceso que no dura mucho tiempo si se tienen todas las condiciones en el medio en el que están. Si se dan todas las condiciones, entonces ellas van a reproducirse muy rápidamente. Entonces nosotros siempre asociamos a las bacterias con infecciones. Las bacterias hacen relaciones simbióticas, nos brindan beneficios ambientales y también nos brindan beneficio en la industria alimentaria y en la industria farmacéutica. Entonces no solo las bacterias las debemos relacionar con alguna infección, que hay bacterias patógenas, sí, pero que también hay bacterias que nos ayudan a nosotros a hacer procesos. En este caso nosotros tenemos bacterias en nuestro estómago que nos ayudan al proceso de digestión. En los alimentos y en la industria farmacéutica también se utilizan las bacterias. Entonces la utilización tanto en la industria alimentaria como en la industria farmacéutica, este proceso de reproducción es importante, por lo que ellas se dividen muy rápidamente. Entonces en un corto tiempo pueden haber muchas generaciones presentes. Vamos a centrarnos en cómo se da la reproducción en organismos eucariotas, que es un proceso ya más complejo debido a la misma complejidad de la célula. Entonces el ciclo celular es, como su nombre lo indica, un ciclo en el cual la célula se está dividiendo o se va a preparar para dividirse. Entonces, como es un ciclo, siempre va a ser lo mismo, ¿cierto? Entonces vamos a tener que ese ciclo va a tener varias fases. Entonces aquí tenemos una célula que se dividió, una célula dividida, y que esa célula va a entrar al ciclo celular. Entonces entra la célula al ciclo celular. Todo el ciclo celular, de la fase G1 a la fase G2, se va a llamar interfase. Entonces cuando ustedes les hablen de interfase, le van a hablar de este ciclo celular.
fase G1, fase S y fase G2. Entonces, ¿qué pasa en esa interfase? En esa interfase, la célula se va a preparar para entrar a la fase de división celular o fase M, que es la fase más corta de este ciclo celular. Entonces, entran las celulitas a fase G1. En la fase G1, la célula va a producir proteínas, va a producir o va a dividir o se va a dividir todas sus organelas. Entonces, si tenía 500 mitocondrias, ya va a tener 1000. Va a haber división de todas sus organelas. Entonces la célula empieza a tomar un tamaño, a verse un poco más hinchada debido a que todas sus organelas se están dividiendo. Entonces, esta fase G1 va a ser controlada por unas proteínas. Esas proteínas le indican a la célula cuándo tiene que pasar a la siguiente fase. Entonces miremos que aquí esta celulita tiene un cromosoma. Entonces esto es un cromosoma y este cromosoma tiene tiene el centrómero y tiene las cromátidas, ¿cierto? Entonces, este cromosoma o esta célula va a pasar cuando está preparada, cuando se dividió. Aquí solo se dividen las organelas. Aquí no se toca material genético. Entonces, esta célula, cuando las proteínas le indican que ya está lista, pasa a la fase S. ¿Qué va a pasar en la fase S? La fase S es conocida como la fase de síntesis o fase de replicación del ADN. Entonces, en esta fase lo que ocurre es que se va a replicar ese material genético. Entonces, miren aquí teníamos dos bracitos, un bracito de cada lado, un bracito del cromosoma. Acá que vamos a tener dos bracitos a cada uno de los lados. Entonces, con esto está haciendo pie de que se está dividiendo o de que ese material genético se replicó. Hubo replicación de ese material genético. Tanto la fase G1 como la fase S son fases donde el gasto energético es supremamente alto. Entonces hay mucho gasto de ATP. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando ya se da toda la fase de síntesis, cuando ya el material genético se ha replicado, ya está completo todo el proceso, la proteína encargada de decirle a la célula que pase a la siguiente le indica por señales bioquímicas que puede pasar a la siguiente fase, que sería la fase G2. ¿Qué va a pasar en la fase G2? La célula tiene que recuperar toda esa energía que perdió en estas dos fases anteriores. Entonces, la fase G2 es como una fase de descanso, donde la célula descansa, produce energía. ¿Para qué? Para prepararse para entrar a esa fase M o fase de mitosis, de división que se conoce y que tiene que entrar para poder producir nuevas células. Entonces, después de que la célula ya ha tomado la energía, ya se ha recuperado, ya se hace revisión de ese material genético que se replicó, pasa a la fase M y ya va a producir, o aquí ya se va a generar el proceso de división celular. Entonces, miren que en eucariotas, antes de que la célula se divida, tiene que pasar por varias etapas para prepararse para ese proceso de división. Mientras que en los procariotas el proceso de división es un proceso más reducido. No va a haber tanto gasto energético, por lo tanto va a ser la tasa de replicación
de producción de células va a ser mucho mayor. Entonces, la citocinesis, aquí nos hablan de la citocinesis, es cuando se separa o cuando se da la separación de esas dos células hijas que se formaron en todo este ciclo celular. La cantidad de material genético de cada una de ellas va a ser idéntico, va a ser igual a la célula original. Entonces, ahora vamos a ver cómo es ese proceso o cómo hace la célula para dividirse en esa fase de división celular. Entonces, tenemos en los eucariotas, recordemos que tenemos un núcleo, ¿cierto? Ese núcleo o la función que tiene ese núcleo es almacenar el material genético, que en este caso es el ADN, ¿cierto? Entonces, en el núcleo celular se encuentran ese material genético. Ese material genético, cuando está en el núcleo y la célula no está en división, se encuentra descondensado. Entonces lo vamos a ver de esta forma. Y cuando se condensa, lo vamos a ver en forma de cromosomas. Entonces miren, esto es como una ilustración de qué es un cromosoma. Entonces un cromosoma es ADN, miren sus dos hélices, compactados. Hay proteínas que ayudan a esa compactación. Entonces tenemos un cromosoma donde hay un centrómero que es el centro del cromosoma, tenemos unos brazos cortos, unos brazos largos, y en cada uno de ellos vamos a encontrar millones de genes porque es el material genético que se encuentra compactado. Entonces, las células somáticas realizan mitosis. Las células sexuales realizan meiosis. Pero entonces ustedes dirán, ¿cuáles son las células somáticas? Las células somáticas son todas aquellas células que no son sexuales. ¿Y cuáles son las células sexuales? Los espermatozoides, que serían estos, y los óvulos. Entonces, en los hombres, los espermatozoides van a sufrir meiosis, y en las mujeres los óvulos van a sufrir meiosis. Las células somáticas, que serían célula de la piel, célula del intestino, célula del estómago, célula del hígado, cualquier tipo de célula diferente a espermatozoides y óvulos realizan mitosis. Entonces son dos procesos muy parecidos, pero que tienen una diferencia muy grande. Ahorita miramos en qué consiste esa diferencia. Entonces recordemos que nuestras células sexuales solo tienen la mitad del material genético. Nosotros somos organismos que nuestra carga cromosómica es de 46 cromosomas. Entonces, mi óvulo va a tener solo la mitad de esa información, que serían 23. Y el espermatozoide también va a tener la mitad de esa información. ¿Qué va a pasar? Cuando se da el proceso de fecundación, esa carga cromosómica se va a completar para dar un total de 46 cromosomas, que va a formar ¿qué? Un nuevo organismo. Entonces, los diploides, cuando somos 2N, haploide, cuando somos N. Entonces, las células sexuales son haploides, nuestras células del cuerpo, las demás células del cuerpo son diploides. Entonces, recordemos que los organismos o los seres vivos que son masculinos, en cuanto a los humanos, tienen o lo hacen diferente este cromosoma, el cromosoma Y. Entonces los hombres son XY
y tienen 22 cromosomas. Este es el cromosoma sexual, estos son los demás cromosomas. Y en las mujeres el cromosoma sexual es XX. Tenemos 2 cromosomas X y 22 cromosomas diferentes, ¿cierto? Entonces, vamos a ver cómo se da esa división en las células somáticas por medio de la mitosis. Entonces, tenemos, ya dijimos que la mitosis se da en las células somáticas, todas las células diferentes a las células sexuales. Entonces, tenemos una célula que inicialmente tiene una carga cromosómica, en este ejemplo, de 10 cromosomas, ¿cierto? Entonces, este organismo es diploide, tiene 2 veces N. Entonces, esta célula se va a dividir y en la división va a formar 2 células idénticas a la célula original. Entonces serían 2N, que la carga cromosómica es 10, y 2N, que la carga cromosómica es 10. Entonces aquí miren que es un poco parecido a lo que se origina en la fisión binaria. Un organismo, una célula va a dar origen a 2 células idénticas a la célula inicial. Entonces eso mismo pasa con la fisión binaria en procariotas. Una célula origina 2 células idénticas a esa célula original. Solo que en la fisión binaria ese proceso va a ser mucho más rápido que aquí en la mitosis. Un ejemplo 2, ya está este cromosoma, esta célula, es haploide, tiene una carga cromosómica de 5, entonces me va a originar ese mismo organismo haploide con el mismo número cromosómico, 5. Entonces, ¿qué es la mitosis? Entonces, en la mitosis, a partir de una célula madre diploide, miren, a partir de una célula madre diploide, se obtienen 2 células hijas diploide. 2 células hijas diploide. Este proceso de mitosis consta de una replicación, que ya lo vimos en la fase S, ¿cierto? Que es la fase de síntesis, que se replica el material genético. Entonces, antes de entrar la célula mitosis, tiene que pasar por la interfase o el ciclo celular. Y una división, que es la fase M, que es donde se va a dividir para formar ¿qué? 2 células hijas. Entonces, la mitosis tiene varias fases. Entonces tenemos la interfase, que es la que ya vimos al inicio en el ciclo celular, donde teníamos la fase G1, fase S, fase G2 y fase M. Entonces, la célula inicialmente entra a interfase. A la fase G1, recordemos que es donde comienzan a duplicarse las organelas, todas las organelas. La fase S, que es donde se replica ese material genético, y la fase G2, que es donde la célula descansa para poder entrar a la fase M. Entonces los cromosomas o el ADN se duplican y se duplican los centriolos. ¿Qué son los centriolos? Estos cuadritos aquí son los centriolos, que ellos van a tener una función súper importante a la hora de esa célula entrar a la fase M. Entonces, cuando la célula en la fase G2 ya se encuentra preparada para entrar a la fase M, en la fase M vamos a encontrar varias fases. Entonces, en el colegio, en los grados inferiores, escuchamos cuando nos hablan de la profase, metafase, anafase y telofase. Entonces, esas fases son las fases de la fase M, donde la célula se está dividiendo.
Entonces, para nosotros saber qué pasa en cada una de las fases, simplemente nos tenemos que orientar por cómo se encuentran ubicados los cromosomas y qué está pasando. Entonces, la primera fase de la mitosis es la profase, después de haber ingresado a interfase. Es la profase, la primera fase de la fase M. ¿Qué va a pasar en la profase o qué vamos a observar en la profase? Si a mí me colocan un dibujito y me dice identifique a qué fase corresponde de la mitosis, vamos a observar o vamos a ver que en la profase todavía obtenemos membrana nuclear. O sea, la membrana que está rodeando al núcleo todavía se encuentra presente, todavía la vamos a observar. Entonces, observamos membrana nuclear, observamos que ya se están formando los cromosomas, o sea que ese material genético ya se está compactando, ya las proteínas están ayudando a que se compacte para nosotros observar cromosomas. Entonces miren que no en todas las fases del ciclo celular observamos cromosomas y que si la célula no está en división, ese material genético va a estar disperso ahí en el núcleo, va a estar suelto en sus dos cadenas, no va a estar compactado. Entonces, membrana nuclear. Vamos a ver que los centriolos ya se empiezan a desplazar. Va a haber un desplazamiento de esos centriolos porque ellos tienen una función súper importante. Miren los centrómeros de los cromosomas que son súper importantes al momento de que ocurre la división celular o las fases de la división celular. Luego que la célula se encuentra en profase, va a pasar a otra fase que se llama metafase. ¿Cómo reconocemos nosotros que la célula está en metafase? Porque los cromosomas ya están totalmente formados. El núcleo celular o la membrana nuclear no la observamos, ya se desapareció, ya no vamos a encontrar membrana nuclear. Y esos cromosomas se van a alinear en toda la mitad de la célula. Entonces vamos a ver que podemos encontrar de forma horizontal o de forma vertical esos cromosomas. Entonces, ¿qué es la metafase? Es cuando los cromosomas están alineados en toda la mitad del plano ecuatorial de la célula. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Los centriolos ya están en cada uno de los polos y a partir de ellos se van a formar unos hilos que se llama el huso acromático. Esos hilos, o son como unos hilos, se van a pegar a los centrómeros en todo el centro del cromosoma. Es como si usted cogiera ese hilo y lo pegara al centrómero. ¿Y qué va a pasar en la siguiente fase? Ya se pegó en la metafase ese hilo al centrómero o ese huso acromático al centrómero. ¿Qué va a pasar en la próxima fase? Que se llama anafase. Ese hilo va a empezar a arrastrar, o esos centrómeros van a empezar a arrastrar esos cromosomas. Entonces, como ese hilo se pegó en todo el centro del cromosoma, entonces es como si usted estirara y se llevara un pedazo para un lado y un pedazo para el otro. Entonces, en la anafase lo que vamos a observar es que esos cromosomas, esas cromátidas, van a viajar o van a migrar a los polos de la célula. Este lado se va a ir para un polo y este lado se va a ir para otro polo. Esto va a ser igual, este cromosoma va a ser igual a este, van a ser idénticos. ¿Por qué? Porque ya ese material genético se replicó en la fase S, ¿cierto? Entonces van a ser dos cromátidas hermanas. Entonces,
esta cromátida hermana se va a desplazar para este lado y esta cromátida hermana se va a desplazar para este otro lado. Luego de que se da la anafase, viene otra fase que se llama telofase. En la telofase, ese material genético que se fue para un lado y se fue para el otro, se va a empezar a descompactar, va a empezar, o ya no vamos a encontrar cromosomas, sino todo ese ADN desenrollado, ya vamos a observar que se vuelve a formar la membrana nuclear y que esa célula ya va a tomar forma como de un 8. Aquí hay muchas enzimas que están participando para poder hacer que esta célula se divida. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a encontrar nuevamente membrana nuclear. Esta cantidad de material genético de acá va a ser igual a esta cantidad de material genético de este lado. Entonces, miren que estas células van a ser genéticamente iguales a la célula original. Entonces, a partir de una célula madre se obtienen dos células hijas. Aquí intervienen enzimas que van a hacer que la célula empiece a tomar esta formita de 8 para luego la citocinesis dividirlas. Entonces así se van formando nuevas células que van reemplazando células enfermas, células viejas, células dañadas, y se van regenerando los tejidos, se van formando nuevas células para nuevas, reemplazar células que ya no están cumpliendo su función como debería de ser. Entonces en eso consiste la mitosis. Entonces recordemos que este proceso todo el tiempo se está dando en las células somáticas, todo el tiempo. Ahora vamos a ver lo de la meiosis. Entonces la meiosis tiene un agregado que la hace súper importante porque en la meiosis vamos a encontrar variabilidad genética, o sea que los organismos van a ser genéticamente distintos unos a otros. Entonces la meiosis se va a dar en células sexuales, en los gametos, lo que uno conoce como gametos, óvulo y espermatozoides. Entonces, ¿en qué consiste la meiosis? Inicia con una célula diploide y termina con 4 células haploides. Entonces aquí consta de una replicación, o sea que la célula va a pasar por una fase S inicialmente en la interfase, pero va a sufrir ¿qué? 2 divisiones. ¿Por qué va a sufrir 2 divisiones? Porque tiene que dividir o tiene que reducir ese material genético a la mitad. Recuerden que las células sexuales solo tienen la mitad del material genético, que cuando ya se unen esos gametos van a completar la carga cromosómica. ¿Por qué se da este proceso de 2 divisiones? Porque si no se diera, la carga cromosómica del nuevo organismo iba a ser mucho mayor y no fuera viable. Pueden haber más cromosomas en los humanos, más de 46 cromosomas, pero van a tener ciertas condiciones esos individuos que tienen más cromosomas o que de pronto tienen un cromosoma menos. Entonces, es lo mismo, la meiosis entra o la célula entra a la interfase. Entonces aquí va a pasar lo mismo, o sea, que en la mitosis. La interfase es una fase donde van a entrar todas las células. Entonces, luego de que pasen a la interfase, van a entrar a la profase 1. Entonces, como ella tiene 2 divisiones, vamos a encontrar profase 1 y profase 2. Metafase 1, metafase 2. Entonces en mitosis no vamos a ver numeritos porque es una sola división,
pero en meiosis sí vamos a ver dos numeritos, vamos a ver los numeritos porque son dos divisiones. Entonces, ¿qué es lo importante en esta división celular en meiosis? ¿Qué es lo importante? La profase 1. ¿Por qué? Porque aquí se da algo que se llama entrecruzamiento. ¿En qué consiste? En que los cromosomas homólogos se van a juntar, por así decirlo. Los cromosomas homólogos se van a juntar y van a intercambiar segmentos. Este intercambio de segmentos es aleatorio, o sea que no siempre va a ser el mismo punto donde los dos cromosomas van a intercambiar su material genético. Entonces las combinaciones que se pueden hacer son muchísimas, entonces por tanto los organismos genéticamente no van a ser iguales. Entonces esto nos da la variabilidad genética. Entonces en meiosis hay variabilidad genética. Entonces empiezan con un cromosoma, miren, inician estos cromosomas, intercambian segmentos y terminan con cromosomas totalmente diferentes, ya no son iguales a los iniciales. Y así sigue el proceso. En la metafase, lo mismo que en la metafase de la mitosis, se alinean a la mitad de la placa pues metafásica, se alinean a la mitad, el uso acromático se pega a sus centrómero, y en la anafase se los lleva a los polos. ¿Qué se lleva? Los cromosomas homólogos, se van cromosomas homólogos, no cromátidas hermanas, sino todo el cromosoma se va para un lado y los otros se van para el otro, homólogos, o sea que son iguales. Entonces miren, en la anafase, miren, los cromosomas homólogos, si este es el cromosoma 1 se va para acá, si este es el cromosoma 1 se va para acá. Que pueden haber errores en cuanto a la ida de los cromosomas, sí, se pueden haber errores y esos errores generan una consecuencia en el individuo. Entonces, los errores se pueden dar. Entonces acá es lo mismo, se van hacia los polos, ese uso acromático jala esos cromosomas homólogos hacia los polos de la célula. Y en la telofase 1 pasa lo mismo. Entonces empieza a aparecer la membrana nuclear, ese material genético, esa célula va a tener formita de 8, ya se van a generar a partir de aquí dos células hijas. Y estas células hijas tienen una carga cromosómica diploide, que cuando entra la profase 2, ya entra la profase, va a reducir su material genético. Entonces, en la profase 2 va a pasar lo mismo que en la profase 1, ya se van a formar los cromosomas, la membrana nuclear ya va a empezar a desaparecer y ya los centriolos empiezan a migrar para formar el uso acromático, que es que en la metafase va a pegarse a los centrómeros para arrastrar que las cromátidas hermanas a cada uno de los polos de la célula en la anafase. Entonces miren, ya en la anafase 2 no se van cromosomas homólogos, sino que se van cromátidas hermanas. Entonces ya aquí en esta separación ya hay la mitad del material genético. Ya va a haber la mitad para allá y la mitad para allá. Entonces a partir de estas dos células se van a formar ¿qué? 4 células N con el material genético reducido. Entonces miren, esto es un ejemplo de la meiosis en resumidas cuentas. Entonces mire, una célula inicial que empieza en 2N con una carga cromosómica de 10, se producen dos células con una carga cromosómica de N de 10, y luego esa célula se va a dividir en dos
y esa carga cromosómica ya va a ser la mitad del material genético. Entonces, imagínense, un espermatozoide produce 2 y luego produce 4. Entonces los hombres producen 4 espermatozoides por proceso de meiosis. O sea, en la meiosis se generan 4 células con la mitad del material genético. Desde el área de biología, hoy vamos a hacer unos ejercicios del tema de ciclo celular. En este primer ejercicio vamos a tener una investigación científica donde nos muestran análisis de gráficas. Lo que tenemos que hacer es analizar la gráfica con la información que nos dan en el contexto. Entonces nos dicen, en una investigación se le corta la cola a un grupo de lagartijas. Entonces aquí ya tenemos unas lagartijas a las cuales se les cortó su cola. Y esa cola se les cortó para observar el tiempo que se demoraban para regenerar su cola. Cuando nos hablan de regeneración, nos están hablando de ciclo celular, de la mitosis, el tiempo que se demora ese organismo para volver a formar su cola. Ellas que tienen la capacidad, las lagartijas que tienen la capacidad por medio de la mitosis en regenerar tejidos, en este caso su cola. Y esa regeneración o esa investigación se hace a diferentes temperaturas. Entonces los resultados que los investigadores obtuvieron no los muestran en la gráfica. Entonces miremos las gráficas, tenemos varias variables, tenemos variable de tiempo que nos los dan en días y tenemos la variable de temperatura que nos las dan en grados centígrados. Y tenemos las barritas azules que son las lagartijas y el tiempo que se demoró cada lagartija en regenerar su cola. Ya después de haber analizado esta información, vamos y observamos la pregunta. Entonces nos dice, de acuerdo con la gráfica, ¿qué podemos concluir en el crecimiento de la cola? Primera opción, no depende de la temperatura. Si miramos la gráfica, podemos decir que esta opción es falsa, porque miren que sí depende de la temperatura la regeneración de su cola. Vamos con la opción B. Es más rápido a los 10 grados centígrados. Vamos a ver, a los 10 grados centígrados se demora 5 días. A los 20 grados centígrados se demora 4 días. A los 30 grados centígrados se demora 3 días. Por tanto, podemos decir que esta opción también es falsa, porque miren que no es, a 10 grados centígrados no es menor el tiempo que se demora regenerando su cola. Es más lento a los 50 grados centígrados. Miremos a los 50 grados centígrados. Esta opción también podemos o decimos que es falsa porque miren que a los 50 grados centígrados no se regeneró o no hay datos de regeneración de la cola de las lagartijas. Por tanto, la opción que nos queda es la opción que dice es más rápido a los 40 grados centígrados. Entonces, si observamos la gráfica, podemos ver a simple vista que la opción es correcta. A 40 grados centígrados, esas lagartijas para regenerar su cola se demoraron 2 días. A 30 grados centígrados, 3 días. A 20 grados centígrados, 4 días. Y a 10 grados centígrados, 5 días. Por tanto, esta sería nuestra opción correcta. Entonces, esta temperatura es donde se produce el crecimiento más rápido. Se demoró el conjunto de lagartijas menos tiempo en 40 grados centígrados. ¿Por qué? Posiblemente porque las enzimas y las proteínas encargadas en el proceso tenían una funcionalidad óptima a esta temperatura y no la tenían a estas otras. Podríamos decir que a menor temperatura las enzimas no iban a funcionar en óptimas condiciones a la de 40 grados centígrados. Entonces nuestra opción correcta sería la D, es más rápido a los 40 grados centígrados. Tenemos nuestro segundo ejemplo que nos dice: la técnica de hibridación fluorescente in situ
permite colorear los cromosomas de manera diferencial para su estudio. En un experimento en el que se tienen células en meiosis, se utiliza esta técnica de coloración, por lo que puede seguir en todo momento a cada cromosoma. Al final de la meiosis se comparan todas las células producidas. ¿Qué se puede probar con este experimento? Entonces miren que aquí vamos a establecer, en este experimento se deben establecer condiciones experimentales y las variables que se van a investigar. Entonces aquí nos hablan de la meiosis. Recordemos que la meiosis es un proceso que se da en el ciclo celular, donde al final de la meiosis se van a obtener 4 células hijas, y esas células hijas van a ser los gametos, o sea que por medio de la meiosis vamos a producir gametos o células sexuales. Entonces, por medio de meiosis se producen óvulos y se producen espermatozoides, obteniendo al total 4 células haploides, o sea que tienen la mitad de cromosomas. Entonces, lo que quieren hacer en este experimento, en esta técnica de hibridación, es mirar. En este proceso se da en esta pregunta vamos a analizar resultados de investigación. Entonces nos dicen, en un programa sobre ciencias naturales se muestra una gráfica donde puede verse el tamaño de la población respecto al tiempo de 4 organismos diferentes. Entonces tenemos 2 variables, tenemos tamaño de la población y el tiempo que se demora este organismo en crecer, o esta población en crecer. Entonces, para responder esta pregunta debemos analizar la gráfica, que ya vimos que hay 2 variables y hay 4 organismos que van creciendo en el tiempo, van aumentando su población. Ahora nos dicen, ¿cuál pregunta puede contestarse tomando la información mostrada en el programa de televisión? Este análisis de resultados que nos dan, en este caso en gráficas, es parte del método científico. Esto nos permite hallar tendencias, hacer predicciones o encontrar muy fácilmente los datos más extremos, ¿cierto? ¿Con qué? Con base a la información que nos están dando en la gráfica. ¿Qué nos muestran en la gráfica? Tamaño de la población y el tiempo. ¿Qué nos indica esto? Nos muestra la velocidad de crecimiento de la población en el tiempo. Dichas poblaciones en el tiempo. Entonces, lo que tenemos que ver es que la velocidad de crecimiento es mayor cuanto sea la pendiente de la población más alta, ¿cierto? Entonces, en las opciones de respuesta tenemos cuáles organismos de los 4 están más relacionados evolutivamente. Esta primera pregunta de investigación que nos dicen que si podemos sacarla a partir de la tabla, no sería posible, porque en esta información que nos dan en la tabla, en la gráfica y en el contexto de la pregunta, no nos hablan en ningún momento de la evolución que se da ni en la población, ni nos muestran algo sobre la evolución. Entonces, por tanto, a partir de esta información que nos dan acá, no podemos determinar si hay o no una relación evolutiva entre estas poblaciones. Entonces, esta primera opción no sería nuestra opción correcta. ¿Cuál organismo presenta la mayor velocidad de crecimiento? Las 4 líneas presentes en la gráfica
nos representan el tamaño de la población en determinado tiempo, por lo cual podemos establecer a partir de dicha gráfica esa velocidad de crecimiento. Y además de esto podríamos saber cuál de los organismos tiene mayor velocidad si comparamos cada una de las líneas. Entonces, esta pregunta de investigación, ¿cuál organismo presenta la mayor velocidad de crecimiento?, sí podríamos contestarla a partir de la información que nos muestran en la gráfica. Por ahora, esta sería nuestra opción correcta. La opción C, ¿cuál nutriente provee la mejor tasa metabólica para una velocidad óptima? La gráfica no nos muestra ningún tipo de nutrientes o no nos hablan que se les proporciona algún nutriente para que crezcan para que el tamaño de la población crezca en el tiempo. Y por tanto, esta no sería nuestra opción correcta. Y nuestra opción D, ¿cuál es la temperatura que permite un mayor crecimiento? Los datos que nos muestran en la gráfica no muestran las condiciones de crecimiento, no nos muestran a qué temperatura, o sea, no nos dan ninguna condición para el crecimiento de la población. Por tanto, esta no sería nuestra opción correcta. Bueno, en este ejercicio nos muestran una imagen. Nos dicen, la imagen muestra el proceso de división celular llamado mitosis. Recordemos que el proceso de mitosis es un proceso por medio del cual la célula se divide en dos células hijas y este proceso se da en las células somáticas. Entonces aquí nos muestran cómo a partir de una célula madre que replica su material genético y que por medio de diferentes pasos va a generar al final del proceso dos células hijas con una cantidad de cromosomas, ¿cierto? En este caso, esta célula es 2N, o sea que es una célula diploide. Las dos células hijas van a ser idénticas a la célula madre. Entonces, luego que ya analizamos la gráfica, que vemos lo que pasa, nos dicen, una célula epitelial tiene una carga cromosómica de 2N. O sea que tiene, cuando nos hablan de célula epitelial, nos están hablando de la célula de la piel, ¿cierto? Y la piel tiene una carga, las células de la piel tienen una carga de 88 cromosomas, que serían 2Ns para este caso. Entonces nos preguntan, si esta célula realiza mitosis, al final del proceso, ¿cuántos cromosomas o qué carga cromosómica tendrán esas células? Entonces, como lo vimos aquí en la imagen que nos dan inicialmente en el contexto, sabemos que las células hijas van a ser idénticas a las células madres. Entonces, primero que todo debemos saber que las células epiteliales son células de revestimiento y protección y estas células se dividen por mitosis. Todas las células de nuestra piel se van a dividir por mitosis. Entonces, este tipo de división, como se muestra en la figura, tiene ciertas características que la distinguen. La que más nos interesa en este momento es la cantidad de material genético, o sea, este DNA en las células, tanto la que comienza el proceso como la que lo termina. Entonces nos dice, la célula madre tiene 2 cromosomas y cada célula hija tiene 2 cromosomas. Por lo tanto, en la mitosis se conserva el número de cromosomas como nos los están mostrando aquí en la imagen. Entonces nos dicen, miremos la opción A. 2 células con diferente carga cromosómica. Como ya analizamos la imagen, podemos decir que esta opción es incorrecta. ¿Por qué? Porque si comparamos las 2 células hijas, entre ellas van a tener la misma cantidad de cromosomas. Y si comparamos cada célula hija con la célula madre, también van a tener la misma cantidad de cromosomas. Entonces,
esto sería incorrecto. La opción B, 4 células con la misma carga cromosómica. Esta opción es incorrecta, dado que podemos ver en el esquema que solo se producen 2 células hijas. Entonces, no vamos a tener 4 células. Por mitosis, solo son 2 células hijas. Entonces, descartamos esta opción B y también descartamos la opción C, porque también nos dicen o nos hablan de 4 células hijas. Entonces, para esta pregunta, la opción que nos queda es la opción D, que nos dicen 2 células con la misma carga cromosómica. Entonces, esta sería nuestra opción correcta, dado que si las células epiteliales siguen un tipo de división mitótica, cada vez que se divida una de ellas resultarán 2 células hijas. Y en la gráfica o aquí en la imagen nos muestra que sigue el esquema se conserva, ¿cierto? El número cromosómico se conserva. Entonces, al final del proceso, para esta célula epitelial que nos dicen que tiene una carga cromosómica de 2n igual a 88, la opción correcta sería 2 células con la misma carga cromosómica. O sea que al final del proceso, esta célula madre va a ser 2n igual a 88 y al final del proceso, estas 2 células hijas van a ser a 2n igual a 88. Ahora vamos con la siguiente pregunta. Nos dice, en un laboratorio tienen un cultivo de bacterias que produce un metabolito de interés y tienen la hipótesis que las bacterias necesitan del nutriente P y el nutriente R para lograr sintetizarlo. Para probarlo, realizan un cultivo de bacterias con dichos nutrientes presentes y se dejan crecer una semana. Si la hipótesis es cierta, ¿cuál de las gráficas muestran unos resultados que apoyan dicha hipótesis transcurrida la semana? Entonces, primero que todo debemos saber que las bacterias son organismos procariotas que se reproducen por medio de fisión binaria. En el contexto de la pregunta nos dicen que tienen una hipótesis y ellos quieren comprobar si es cierta o no, en la cual las bacterias necesitan del nutriente P y el nutriente R. Necesitan de esto, de P y de R, para lograr sintetizarlo. De las opciones de respuesta descartamos la opción C y la opción D, debido a que las dos deben estar en la misma proporción. Entonces miren que aquí en la opción C tenemos más proporción de nutriente P que de nutriente R, y en la opción C es al contrario, tenemos más proporción de nutriente R que nutriente P. Si al final la diferencia entre las gráficas de la opción A, nos quedan estas dos, la opción A y la opción B, es la concentración de los nutrientes P y R. Entonces lo que vamos a mirar es cómo está esa concentración en cada una de esas opciones. Si al finalizar la prueba se encuentran altas concentraciones de P y R, como lo vemos en la opción A, que miren que aquí está alto, tanto R como P, significa que las bacterias no tomaron estos nutrientes y que por eso están en esas altas concentraciones. Si al finalizar la prueba se analiza el medio de cultivo y las concentraciones de P y R son muy bajas, como lo vemos en la opción B, es porque las bacterias tomaron este nutriente y lo utilizaron, dado que la hipótesis dice que si son utilizados deberían haber unas bajas concentraciones. Entonces en la opción B observamos que tanto el nutriente P como el nutriente R en igual concentración, en igual proporción, disminuyeron, ¿cierto? Entonces esta
Por lo tanto, esta sería nuestra opción correcta. Espero que les hayan servido los ejercicios. Nos vemos en una próxima. Hasta luego.